Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Aquí una vez más con esta sección de videos y comentarios a la luz de la Escritura de aguijones y clavos. Quiero seguir contestando algunas de las preguntas que los hermanos de Los Ángeles, California, han estado haciéndome. Una de ellas dice: ¿cuál sería la mejor forma de alabar a Dios? En torno a esto, hermanos amados, tal vez debemos de considerar primeramente que la alabanza es un asunto de eternidad a eternidad para considerarlo. La Biblia dice en Efesios 1 que fuimos hechos para alabanza y gloria de su gracia, y se está refiriendo al plan eterno de Dios. Así que hablar de alabanza es un asunto sumamente amplio, a la vez sumamente subjetivo y muy difícil de encajonarlo en una sola manera de verlo. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que encontrar a la luz del Nuevo Testamento cuál sería la manera más viable, la forma, cómo debemos de desenvolvernos nosotros a la hora de practicar la alabanza, que vamos a deducir la alabanza musical, porque si hablamos de alabanza también tiene que ver con muchas formas de alabar a Dios, pero nos vamos a centrar en lo que es la alabanza musical. Si hablamos de lo que es cómo debemos de alabar al Señor musicalmente, primero tenemos que poner como parámetros si es plausible o no a la luz de la Escritura a hacerlo con instrumentos o sin instrumentos, que sería la primera pregunta a hacernos. Si echamos mano del Antiguo Testamento como doctrina, indiscutiblemente no habría que decir nada, porque David nos muestra una serie de instrumentos, prácticamente casi de todo tipo, que él utilizó para alabar al Señor. Si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, no encontramos muchos versículos, muchos rastros de si se puede o no usar instrumentos, pero hay una manera de entender con cierta lógica que se infiere que sí se pueden usar instrumentos musicales desde el punto de vista que la Biblia nos enseña a través de Pablo que debemos de nosotros cantar al Señor, alabarlo a Él con himnos, cánticos espirituales, etc. Entonces, si hay una pieza musical que se compone con todas las características que debe de tener una composición musical, no veo yo por qué razón no puedan existir instrumentos. Aunque si queremos buscar un versículo determinante, lo que encontramos nada más está en Apocalipsis, donde sabemos nosotros que se están hablando y se están describiendo asuntos de la era venidera. Pero si a mí usted me lo pregunta, dentro de todo lo que he podido contemplar de la Escritura, centralizada mi mente en lo que es el Nuevo Testamento, yo no vería que sería algo ajeno al corazón de Dios la utilización de instrumentos, siempre y cuando estos sean para resaltar lo que cantamos, alabamos y dirigimos al Señor, como también el alabar para aprender verdades, para compartir muchas cosas, sentimientos de la palabra, etcétera, que se pueden hacer a través de los cantos. No vería yo cuál sería la razón por la cual nosotros pudiéramos evitar como algunas personas hacen, de alabar al Señor única y exclusivamente con las voces. Yo, en lo personal, no voy a ocupar versículos que no tengan la solidez doctrinal como para decir esto debemos de hacer. Como le digo, lo que encontramos en el Nuevo Testamento simple y sencillamente es alaben al Señor con himnos, cantos, etc. Pero no nos está diciendo propiamente el uso de instrumentos. Yo, en lo personal, no veo cuál es la razón por la cual no los podamos utilizar, siempre y cuando estos instrumentos no tengan el protagonismo en lo que decimos. Por otro lado,
tenemos que considerar, además de la parte musical, muchos se preguntan, ¿y de qué forma, hermano? ¿Cuál es el ritmo, el estilo o lo que se debe de tener para alabar al Señor en las iglesias, por ejemplo? Bueno, para empezar, no podemos con una revelación divina que quedó escrita y no quedaron partituras de cómo se debería de cantar ni nada por el estilo. No podemos nosotros poner una forma, ¿verdad? Este estilo musical es de Dios, este otro estilo musical no es de Dios. ¿Quién será el que se tenga que atrever para decir esto sí y esto no? Mas sin embargo, hay cosas adecuadas y cosas inadecuadas, porque aunque yo tenga libertad para vestirme como quiera, pues hay cosas que son adecuadas para mi persona, que soy hombre, y hay cosas inadecuadas que no necesito yo ir a la Biblia que me lo explique para saber que son inadecuadas, porque soy un hombre, definidamente un hombre. Pues. Entonces, lo mismo podemos nosotros hablar cuando nosotros no centralizamos el entender el asunto de la alabanza en términos de qué forma es adecuada y qué forma no es adecuada, qué instrumentos uso, si uso una guitarra eléctrica, si uso una batería, si uso un cajón, si uso, etcétera. ¿Qué puedo usar y qué no puedo usar? Si no centralizamos eso en lo que es la exposición de la alabanza, como el Nuevo Testamento no lo hace, y aquí sí, por favor, olvidémonos de todos los asuntos que en algún momento dado algunos contendieron, como la restauración del tabernáculo de David, que no tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos interpretado en algún momento sobre alabanza. Pero si vamos a lo que nos enseña el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que el instrumento que el Señor nos autoriza para la alabanza es nuestro espíritu y la realidad espiritual en la que debemos de estar. Por eso el Señor dijo, los que adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Si nosotros, hermano, buscamos esa bendición, esa beta espiritual que tenemos de contactar con Dios a nivel de nuestro espíritu, y a través de nuestro espíritu que fluya todo lo que hemos de decir al Señor, nos daremos cuenta que si mantenemos ese principio al hacerlo con nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cuando traspasemos nuestra adoración, con la cual tocamos a Dios a través de nuestro espíritu, y la traslademos a nuestra área del alma, y en algún momento dado a la parte rítmica, que tendría que ver con el cuerpo, entonces, hermanos amados, mantendríamos nosotros un río que sería muy adecuado, lo rítmico, lo armónico, con todo lo que nosotros tenemos, porque ha fluido de nuestro espíritu. Entonces, ¿cuál es la forma más adecuada de alabar al Señor? Aquella que no irrumpe el fluir de la vida divina que se ha dispensado a través de nuestro espíritu, la vida de Dios que quiere correr a través de nuestro espíritu. Seguramente no alterará esto, y nos daremos cuenta que muchas cosas que podemos considerar en este tiempo alabanza no son precisamente tan alabanza, sino son gustos nuestros. Habrá muchas cosas que depurar, independientemente de quiénes seamos o cuál será nuestro estilo litúrgico de llevar a cabo nuestra alabanza. Nos daremos cuenta que hay mucho que depurar en nuestro corazón, y cuando nuestro corazón está purificado por el fluir de la vida divina, por ese espíritu de adoración que ha invadido nuestro espíritu y que lo está diseminando en nuestro corazón, nos daremos cuenta que habrá una sensatez que no tendremos que buscarla en algún lugar de la escritura propiamente, sino que nos daremos cuenta que ahí está
Simple y sencillamente, ahí está una manera adecuada de hacerlo. Déjeme, por último, darle un ejemplo para que usted me lo entienda. Si alguien es decente, pensemos en una señorita que su corazón es muy decente, ella en su espíritu ha sido trabajada por el Señor, ha sido liberada de muchas cosas que normalmente una señorita puede tener en este tiempo. Entonces ella es decente. Si ella es decente, ¿qué problema tendrán sus padres de estarle explicando que no se vista indecentemente? Aunque en algún momento dado se lo van a explicar, no será una insistencia de todo el tiempo. Hija, mire, no sea indecente para vestirse, ese vestido aquí, porque si la señorita es decente, simple y sencillamente va a empezar a brotar en ella de qué manera ella puede encontrar que lo que tiene dentro de sí armoniza con lo que va a mostrar. Ella misma, si alguien le regala algo que vea que no es tan decente para ella usarlo, va a decir, no, gracias, pero esa blusa, ese pantalón, esto, lo otro, no va conmigo. ¿Con qué es lo que no va? Con su interior. Y si nosotros, hermanos, nos ocupamos de alabar al Señor, de ser adoradores genuinamente en espíritu y en la realidad que tiene que ver con Dios, no nos va a interesar, hermanos, que tanto tengamos o no a la altura de la musicalidad de hoy, en la cual, con el perdón y el respeto de muchos músicos hoy en día, están más enfatizando el gusto, el estilo y tantas cosas musicales que se olvidan que nuestra verdadera alabanza tiene que brotar de una fuente de adoración y de una realidad espiritual. Si de verdad te ocupas tú de regresar al origen, si de verdad te ocupas de buscar el origen mismo de tu alabanza al Señor, te darás cuenta que ese mismo espíritu tocando tu mente, tus emociones, aún la rítmica de tu cuerpo, te darás cuenta que estará en perfecta armonía y no te vas a sobrepasar. Ahora, usted que le gusta la música, escuche la que usted crea que su corazón no le afecta. Estoy hablando ahora de la música secular, de la música normal que se oye por todos lados. Usted decida cuál música escucha, tal y como también muchos pueden ver televisión. Usted decide qué tipo de películas ve. Habrán muchas que son indecentes para los que son decentes, ¿no? También habrá música que es no propicia para usted. Más sin embargo, en gustos se rompen géneros y usted decida qué puede escuchar y qué no puede escuchar, siempre y cuando eso no le robe la paz interior ni le limite a usted lo que debe de hacer en el Señor. Yo le invito a usted que separemos una cosa de la otra. Una cosa es alabar al Señor con instrumentos, con música, y la otra es cantar, disfrutar la música secular, a la cual no le estoy diciendo no lo haga, hágalo con la prudencia del caso, conforme a la paz y a la libertad que el Señor le permita, pero no confundamos una cosa y la otra. Espero haberme dado a entender con los jóvenes que están reuniendo allá en la iglesia en Los Ángeles, y por supuesto para todos mis hermanos y todos los que están sintonizándonos y queriendo aprender un poco más del Señor. Dios me los bendiga a todos y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.